Un saludo para todos. Bienvenidos a este espacio donde trataremos un tema muy interesante del cual les contaré más adelante. Por el momento me presento. Mi nombre es Cindy Paola Pérez Miranda, estudiante del programa SIDBAT, cursando el sexto semestre y les saludo desde Soledad Atlántico. Los conceptos que abordaremos a continuación se enmarcan en la asignatura Organización y Descripción de Archivo, bajo la orientación de la docente Marlene Salazar Ramos. Dicho lo anterior, entremos en materia. Nuestro tema invitado para el día de hoy es la ordenación documental, la cual abordaremos en 3 momentos. El primero, aspectos conceptuales. El segundo, la foliación de expedientes. Y el tercero, su ordenación. Dentro de los aspectos conceptuales, iniciemos mencionando qué es la ordenación documental. La ordenación documental es un proceso mediante el cual se da disposición a los documentos. Esta operación archivística se lleva a cabo dentro del proceso de organización y determina qué documento va primero y cuáles van después, uniendo y relacionando las cualidades documentales de una misma serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según los criterios determinados. De una manera más sencilla se puede entender la ordenación documental como el proceso mediante el cual se establecen con claridad las relaciones entre los documentos de una misma serie. Pero, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de ordenación? Veamos. Este proceso se lleva a cabo de una forma fundamental porque implican mantener organización en el archivo y facilita la búsqueda y recuperación de documentos. Esto es su parte más fundamental. Podemos interpretarlo como su parte más importante. Esto implica la identificación y clasificación de los documentos, estableciendo una estructura, enumeración, etiquetado. Esta decisión de ordenación cronológica o temática, el uso de separadores, registro de contenidos, mantenimiento continuo y almacenamiento seguro. Una ordenación adecuada mejora la eficiencia de los documentos y garantiza la conservación de esta información que es importante, facilitando la toma de decisiones en el cumplimiento de requisitos regulares y regulatorios. Llegamos a las series documentales. ¿Qué son estas series documentales y sus características? Las series documentales son conjuntos de documentos relacionados que comparten ciertas similitudes en origen, en función, en contenido. Esto facilita la organización y gestión de documentos, digamos que representando conjuntos coherentes con propósitos específicos. Ellas se forman mediante identificación, clasificación y organización de los documentos. A menudo se utilizan asignación de números o códigos y tienen características como la coherencia, el orden, la jerarquía, la numeración y el registro de contenidos. Pueden tener políticas de retención y conservación documental. De esta manera llegamos a las series documentales simples. Hablemos un poco también de su paso a paso de cómo conformarlos.
Las series documentales simples se refieren a agrupaciones de documentos que comparten una característica común, como su origen o tipo de contenido, pero no requieren una estructura compleja. Su paso a paso para ordenar este tipo de series inicia con el paso 1, identificación de los documentos. Se identifican los documentos que formarán parte de la serie documental. Estos deben tener características en común, como pertenecer a un proyecto específico, estar relacionado a un tema en particular. Paso 2, clasificación inicial. Se clasifican los documentos en categorías amplias, como por ejemplo proyecto A, proyecto B, proyecto C. El paso 3, organización física o digital. Ahí es donde tomamos la decisión si vamos a organizar la serie en formato físico o en formato digital. En el caso físico se utilizan carpetas, cajas o archivadores para agrupar los documentos, y en el caso digital se crean carpetas de gestión de documentos dentro de tu sistema de gestión. Paso 4, etiquetado. Allí es cuando asignamos un número o etiqueta a cada documento para identificarlo de manera única dentro de la serie. Se pueden usar números consecutivos o códigos alfanuméricos simples. Paso 5, registro de contenido. Este se crea como un índice de contenido que enumere todos los documentos de la serie, indicando número, etiqueta o una breve descripción del contenido. En el paso 6, ordenación lógica. Organiza los documentos dentro de cada categoría o subserie de manera lógica, generalmente en un orden cronológico o temático según lo que sea más relevante para la serie. En el paso 7 tenemos el mantenimiento continuo. A menudo, cuando vayamos agregando o incluyendo nuevos documentos, nos debemos asegurar de seguir el mismo registro, en la misma organización. Paso 8, almacenamiento seguro. Se almacenan los documentos en un lugar seguro, garantizando que los documentos digitales o físicos estén respaldados y organizados adecuadamente. El paso 9 son las políticas de retención. Si es necesario, se establecen estas políticas de retención de documentos para determinar cuándo los documentos deben ser archivados, eliminados o transferidos a otra serie documental. Paso 10, acceso y gestión. Esto busca facilitar el acceso a la serie documental para que aquellos que la necesiten o consulten requieran algún tipo de recuperación de información. Siempre debemos tener ese registro de quién accede a los documentos, de qué forma lo hace o cuándo lo hace. Básicamente este fue el recuento del paso a paso. Llegamos ahora a la serie documentales complejas, mostrando un poco su metodología para ordenación. Tenemos que la ordenación de este tipo de series documentales complejas requiere una metodología estructurada que involucra como varios pasos: identificación, clasificación de los documentos, hasta la organización jerárquica, numeración, registro de contenido. También llegamos de esta manera a las unidades de tipos documentales. Las unidades o tipos documentales son categorías de documentos que se utilizan para registrar información relacionada con funciones específicas.
Por ejemplo, incluyen las correspondencias, informes, contratos, la retulación de carpetas y cajas de archivo. Veamos de qué forma se realiza este proceso. Este proceso se realiza, antes que nada mencionemos que es esencial para mantener la organización de los documentos, ya sea en entornos empresariales o archivísticos. Para etiquetar estas carpetas se debe seleccionar un sistema de rotulación, identificar el contenido, elegir la ubicación de la etiqueta, escribir de manera clara, legible y sin enmendaduras, utilizar códigos de color si es necesario y siempre proteger nuestra etiqueta. Para etiquetar cajas de archivos se requieren etiquetas más grandes y visibles. Para identificar el contenido, escribir información detallada de lo que contiene cada caja. La etiqueta debe ir en un lugar visible y siempre proteger nuestra etiqueta. Un sistema de rotulación claro y consistente siempre va a facilitar la recuperación de la información. De esta manera llegamos a la organización de cajas dentro de los depósitos de archivos. Este proceso de organización es fundamental para garantizar un acceso eficiente y la preservación de los documentos a largo plazo. Para ello, tenemos los siguientes pasos. El paso 1, planificación de espacios. Debemos evaluar el espacio disponible teniendo en cuenta, antes de iniciar todo, que el espacio seleccionado cumpla con lo necesario para determinar cuántas cajas y cuántas estanterías o rack se van a utilizar para esto. Manejar un diseño o crear un espacio, un plano donde se indique la ubicación de la estantería, de los pasillos, cuál es el área de trabajo, teniendo en cuenta también que la ventilación entre cada estantería se dé para que podamos manipular las cajas de manera cómoda entre estanterías. Paso 2, categorización de documentos. Se clasifican las cajas, se agrupan las cajas de acuerdo a las categorías o tipos documentales, por ejemplo, registros financieros, recursos humanos, correspondencia. El paso 3, etiquetado y registro. La caja debe estar claramente etiquetada en su parte exterior. La etiqueta debe incluir información como el número de cajas, rangos de fechas. Adicionalmente a esto debemos llevar un registro detallado que indique la ubicación de la caja dentro del depósito. Paso 4, organización de estantería. Elige la estantería que sea resistente, adecuado al tamaño de caja y a su peso. El paso 5, preservación. Debemos utilizar material de protección si es necesario, fundas de polietileno o de cartón para proteger las cajas de la humedad o del polvo. Realizar un mantenimiento continuo, actualizando el registro a medida que se agrupen cajas o retiren cajas del depósito. Esto ayuda a mantener un seguimiento preciso de la ubicación de la caja. Y por último, hacer revisiones periódicas. Esto buscando garantizar que las cajas estén siempre en buen estado y que no hayan signos de deterioros. La organización de las cajas en un depósito de archivos es un proceso continuo que requiere planificación, etiquetado, mantenimiento constante para garantizar siempre la accesibilidad
a los documentos y su preservación a lo largo del tiempo. De esta manera llegamos a la reconstrucción de expediente. ¿Qué debemos hacer para este tipo de reconstrucción de expediente? Bueno, este es un proceso delicado que implica la reconstrucción de un archivo o conjunto de documentos que se ha perdido o se ha dañado. Lo llevamos a cabo de la siguiente manera. Encontramos los siguientes aspectos claves para ello a tener en cuenta. Primeramente, antes de comenzar la reconstrucción se debe reunir toda la documentación disponible. Esto puede incluir copias del documento o temas electrónicos, las correspondencias o las notas internas. De esta manera iniciamos, primero, tener un objetivo claro. Segundo, un equipo responsable, metodología documentada, un objetivo claro. Hay que definir claramente el objetivo de esta reconstrucción, cuál es esa información que necesitamos recuperar. El equipo responsable, asignar un equipo que esté al frente de esta labor y que esté compuesto por personas con conocimiento de los expedientes perdidos, su estructura. La metodología documentada. Se debe desarrollar una metodología que incluya pautas para la organización de documentos, la revisión de información y la creación de los registros. Identificación de gaps. Identifica las lagunas o información faltante en los expedientes para llenar esas lagunas. Es decir, podemos hacer entrevistas de personas que estuvieron involucradas en el expediente original. Ahora llegamos con la validación. Se lleva a cabo un proceso para garantizar que la información sea precisa y concreta. Un registro de reconstrucción, llevando una relación detallada, incluyendo las fuentes relacionadas, los cambios realizados y cualquier proceso hecho durante esta reconstrucción. La regular debe ser que se consulta con asesores legales y requisitos regulatorios aplicados para este tipo de reconstrucción. Una vez completada esta reconstrucción, asegurarnos de tener esa información asegurada y adecuada para evitar futuras pérdidas, bajo unas políticas de gestión documental que sean sólidas para que así quede blindado de futuras pérdidas o daños. Llegamos a la parte de foliación de expediente. Este proceso de foliación de expediente, tanto para análogos como electrónicos, implica la asignación de números o páginas a los documentos para facilitar su identificación y búsqueda. ¿Cómo se hace? Llevamos una ordenación de documentos. Antes de comenzar la foliación es necesario organizar los documentos, fecha, tipo, cualquier otro criterio que consideremos relevantes. Podemos seleccionar un sistema de numeración, ya sea por número consecutivo o número de serie o números de caja. Asignación de números. El registro de información, etiquetas o sellos. Y por último, consistencia. La asignación de números, por ejemplo, si estás utilizando números consecutivos, el primero recibe el número 1, el segundo el número 2 y así sucesivamente. El registro de información, junto con el número de página, registra información adicional como la fecha, el remitente, el destinatario. Etiquetas o sellos
Se pueden utilizar etiquetas adhesivas o de tinta para marcar cada página con su número correspondiente, y la consistencia, asegurarnos que la foliación sea consistente en todos los documentos, que no nos falten páginas y no se dupliquen los números. Tenemos la foliación de documentos electrónicos. Primero, crear un sistema de archivo, organizando nuestros sistemas de archivo en una estructura de carpetas lógicas y coherentes dentro de tu sistema de gestión documental. Segundo, le asignas un número de archivo, ya sea descriptivo para su identificación. Se puede usar metadatos, utilizarlos para incluir información relevante como su título, fecha, autor y otros datos. Los marcadores o hipervínculos en documentos PDF o material similar. Numeración de páginas electrónicas. Puedes utilizar la numeración de páginas en documentos PDF u otros formatos que lo admitan. Esto se hace generalmente a través de la opción numeración de páginas en el software de edición o creación de documentos. Y tenemos un registro de seguimiento, llevando este registro para garantizar la coherencia y la integridad de la información. En ambos casos, la foliación es esencial para garantizar la búsqueda y recuperación de información, ya sea en los entornos físicos o digitales. Por último, tenemos la parte de ordenación. Los sistemas de ordenación son métodos que utilizamos para organizar y clasificar documentos, archivos o información de manera coherente y estructurada. A continuación mencionamos algunos sistemas: el sistema alfabético, el numérico, el sistema alfanumérico, cronológico, geográfico, temático, el sistema de códigos de colores, de palabras claves o etiquetas, o un sistema de clasificación personal. La elección del sistema depende de la naturaleza del documento y de la información que éste contenga, al igual que sus objetivos o las necesidades específicas que tenga cada organización, ya sea pública o privada. Tenemos el sistema alfabético onomástico. Este sistema es un método de organización de documentos en que los elementos se ordenan en orden alfabético según ciertos criterios. Dentro de este existen diferentes enfoques o subtipos que se usan de acuerdo al tipo de información que se esté gestionando. Tenemos tres principales, que son alfabético onomástico. Se utiliza para ordenar elementos basados en nombres propios de personas o entidades. Alfabético toponímico, se organiza alfabéticamente según nombres de lugares o ubicaciones geográficos. Y el temático se organizan según el tema o contenido. Esto implica a que los elementos relacionados en un tema particular se agrupan juntos. Cada uno de estos subtipos se adaptan a las necesidades específicas que tenga cada organización. Encontramos los numéricos, consecutivos, ordinal y cronológico. Dentro de estos sistemas encontramos que sus enfoques son muy importantes para organizar y clasificar los documentos de información. El sistema numérico consecutivo u ordinal, aquí se asignan números consecutivos originales a medida que se van recibiendo los documentos o que se crean. Cada documento recibe un número único que refleja su orden de recepción o de creación. El sistema cronológico, en este sistema los documentos se organizan en función de sus fechas
o creación del documento o también de recepción del mismo. En los documentos más antiguos se colocan de primero y los más recientes van en forma ascendente. El sistema mixto. Este sistema, digamos que es un enfoque que combina varios métodos de clasificación de documentos de una forma eficiente. Dentro de su categoría tenemos alfabético numérico, cronológico temático, cronológico y alfabético, numérico y temático. Finalmente, quiero mencionar que la elección del sistema mixto depende de los objetivos específicos que tenga cada organización de los documentos, de acuerdo a las variantes necesidades de la institución privada o pública donde se esté llevando a cabo. Y la ventaja es que este se puede adaptar de una forma más flexible a cada tipo de necesidad, siendo así la organización más eficiente para recuperar la organización de los documentos y la recuperación de la información. De esta manera doy por terminada mi intervención. Espero haya sido de su agrado y cumplir con los objetivos. Buenas.